Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio y hoy le vamos a hablar sobre lo que es el pensamiento crítico. Cómo el pensamiento crítico nos ayuda a reflexionar sobre algo que ya está resuelto y algo que aún no está resuelto. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Mi nombre es Roger Romero, soy ingeniero en procesos. Hola, mi nombre es Rodrigo Castro y soy cursante del Diplomado Educación por Competencia de la Escuela Militar de Ingeniería, Santa Cruz, Bolivia. Pensamiento crítico en el siglo XXI. En esta ocasión le vamos a hablar un poco sobre la habilidad del pensamiento crítico como competencia en el siglo XXI. Una de las labores más importantes como docentes en el siglo XXI es incentivar al estudiante, sin importar de qué tema o lección estén tratando, a pensar por sí mismos. Al final, el objetivo primordial de nosotros como docentes es que el estudiante pueda resolver problemas por sí mismo, sin importar el lugar donde se encuentre, sea dentro de una sala de estudio o afuera, en su vida cotidiana. ¿Y cómo logramos esto? Esto lo logramos impulsando en los estudiantes a que puedan adquirir y desarrollar la habilidad del pensamiento crítico. En Bolivia y en el mundo se sigue enseñando muchas veces el método tradicional que se refiere a transmitir la información del docente o profesor hacia el estudiante. Y esto funcionó muy bien por muchas décadas, pero en la actualidad ya es un proceso muy antiguo. Es antiguo debido a que en la actualidad hay procesos de enseñanza distintos, que se adaptan mejor a las situaciones. El método de transferir el conocimiento del docente al alumno no es el único y no es el más efectivo. En la actualidad, las personas están siendo bombardeadas por grandes cantidades de noticias, investigaciones y saberes de todo tipo, a cada segundo. Esto por diferentes medios, ya sean redes sociales, televisión, mensajes o algún otro medio de comunicación. Todo este tipo de saberes requieren que las personas sean capaces de analizar esta información y elegir aquella que les sea más útil. Y para ello requieren la tarea del pensamiento crítico. Pensamiento crítico, la habilidad del siglo XXI. El pensamiento crítico es un proceso que ayuda a organizar, ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Es un modo de pensar que promueve la autorregulación y ayuda a identificar soluciones más fácilmente. Una habilidad del siglo XXI que aporta todo tipo de beneficios a los alumnos e impacta en su vida académica y profesional, entre los que destacan: claridad y precisión en la formulación de problemas, comprensión y análisis más eficiente, mejor planificación y administración de actividades. Además, esta forma de pensamiento influye directamente en el desarrollo de las habilidades blandas, aquellas que impulsan la inteligencia emocional, como la creatividad, la resolución de conflictos, la empatía, la autonomía, la autocrítica y la adaptación. ¿Cómo promover el pensamiento crítico en las aulas de clase? Pensar críticamente es un ejercicio que se enfoca en conocer diferentes puntos de vista, juicios o evidencias, para después contrastarlas y tomar en cuenta aquello que sirve para resolver determinada situación, algo que puedes promover en tu salón de clases mientras distintas estrategias se aplican, como ser estimular el debate y el diálogo en clases. Para ello,
sin importar el tipo de tema que se esté tratando en clase, ya sean temas de ciencias o artes. Se debe motivar a los estudiantes a dialogar entre sí, a debatir sobre algo en específico. Esto ayuda bastante en generar en ellos una autocrítica, un debate que va a realizar, va a permitir que haya un intercambio de ideas entre cada uno de ellos, viendo diferentes puntos de vista. Esto también estimulará la reflexión de los temas que se estén tratando. Igual se debe impulsar las metodologías activas de enseñanza. Los modelos educativos como el aprender haciendo, esto genera motivación en los estudiantes, genera confianza, genera interés para poder adquirir nuevos conocimientos e implementarlos adecuadamente. Muchas veces el método aprender haciendo genera igual en ellos una autoenseñanza. Ellos, mientras están realizando la actividad, sea de la materia que se haya dictado, ciencias o artes, ellos empiezan a ver dónde tienen falencias y tratan de resolverlas por su propia cuenta, estando el docente como guía para poder paliar aquellas trabas, aquellos puntos donde el estudiante no puede avanzar. De esa forma, ellos pueden generar confianza, ¿ya? Y tener un aprendizaje más autodidacta. El éxito de la educación actual depende mucho de cómo el profesor motiva a sus estudiantes a pensar por sí mismos. Para los alumnos del siglo XXI, el pensamiento crítico es más importante que memorizar. Incluso la colaboración y la creatividad son más importantes que la memorización. Los desafíos del pensamiento crítico en la educación en el siglo XXI. Vint Cerf, uno de los creadores de Internet, dijo: si solo educáramos a los jóvenes para que tengan pensamiento crítico, ya habríamos logrado mucho. ¿Por qué? Porque actualmente los jóvenes están acostumbrados a que la información se las den de manera fácil, que la respuesta esté en el libro en tal página, que estén en tal lugar. De esa forma nos volvemos flojos como estudiantes al no pensar, no razonar y no buscar una respuesta por nosotros mismos, tratando de buscar respuestas fáciles, buscando el camino fácil. El objetivo del pensamiento crítico es desarrollar estas habilidades. Si bien al principio puede costar un poco, con la práctica se hace más fácil en el hecho de que podemos empezar a reflexionar y al preguntarnos el porqué de las cosas, poder seleccionar la información que tenemos y adaptarla a la situación que nosotros nos encontremos. Bueno, nuestra cuarta pregunta es: ¿por qué creemos nosotros que la profundidad del aprendizaje y el pensamiento crítico son tan importantes en el mundo actual? Para responder a esta pregunta, nosotros vivimos en un mundo donde tenemos muchas frases que son muy pegajosas, con una tendencia que son populares y también de moda. A veces nosotros simplificamos cierta información que obtenemos, ¿no? Demasiado. Esto prácticamente advierte a los ámbitos de la información, los medios sociales, los intereses económicos establecidos que dominan estos campos de la información. El pensamiento crítico es la manera en que se piensa cualquier problema, ya para encontrar una resolución a ello. Cuestionando ese pensamiento, es decir, que su propio pensamiento o el otro para que éste se mejore. Una persona ya está habilitada o está desarrollado este pensamiento crítico cuando se siguen los siguientes criterios. El primer criterio es el punto 1. Cuando nosotros formulamos problemas y preguntas vitales, ¿no? Con claridad y precisión. El segundo punto es acumular y evaluar la información relevante.
¿ya? Y esas ideas abstractas para interpretar esa información efectivamente. Tercer punto, llegar a condiciones y soluciones probándolas con los criterios y estándares relevantes. Cuarto punto, piensa en una mente abierta dentro de sistemas alternos al pensamiento. Reconoce, evalúa, según sea necesario, plantear supuestos, la implicación de consecuencias y las prácticas, ¿no? Como último punto, ya al idealizar las soluciones a los problemas complejos y si llegamos a la conclusión que ya es la resolución del problema, ya lo tenemos resuelto dicho problema. No nos olvidemos que el pensamiento crítico prácticamente es razonamiento para encontrar la resolución a dichos problemas planteados, ¿no? Es por eso que es muy importante en la vida actual desarrollar este pensamiento crítico para la resolución de problemas que nosotros tenemos en la vida diaria, en la vida laboral. Como quinto punto como quinta pregunta, vamos a tener que ¿qué información o herramienta necesitamos nosotros los docentes para fomentar el pensamiento independiente en el aula? La clave es el conocimiento, más que todo eso. El pensamiento crítico no puede producirse en el vacío. Un programa académico diferente no puede dar lugar a un verdadero pensamiento crítico de calidad. La manera en que abordamos nosotros las disciplinas como la historia, la ciencia, la economía, las matemáticas, los elementos que elegimos analizar y los relatos que compartimos determinan el grado del pensamiento crítico con lo que queremos que trabajen nuestros alumnos, ¿ya? El pensamiento crítico también tiene su propia terminología, que abarca ciertos vocablos como sesgo, posicionamiento, argumentos, contraejemplos, intereses, que nosotros creamos en nuestra ideología, ¿no? Entre otros muchos más términos. Algunos de estos términos y sus significados se pueden comprender a distintas edades, ¿no? A veces muy tempranas para los niños. Por lo que debemos garantizar que los docentes estén preparados para enseñar a los alumnos este nuevo vocabulario. La sexta interrogante que nosotros vamos a plantear es cómo creemos nosotros que el pensamiento crítico puede abordar los conceptos de la conferencia: inspiración, innovación y integración. Nosotros como docentes debemos ser cautelosos a la hora de integrar muchas ideas en la sociedad y en el currículo, sin someterlas a un pensamiento crítico. Existen muchos supuestos sobre las nuevas tecnologías, la adoptación de nuevas habilidades adquiridas, ¿no? Los cuales nosotros debemos explicar y construir con cuidado. Hablaremos también de la innovación. Nuestra innovación tiene que ser buena, pero también la historia nos ha enseñado que también puede ser terrorífica, ¿no? Por lo tanto, cierta introspección crítica puede ayudar a moderar la innovación sin sentido. Sin embargo, la mentalidad crítica no debe ser anulada por la mentalidad creativa. Así que lo mejor es que nos mantengamos la interacción entre nuestra voz crítica y la puesta en práctica de nuestras ideas. No debemos permitir que ese pequeño fuego que tenemos nosotros se apague, ¿no? En el tema de innovación. Gracias. Continuando sobre lo que es el pensamiento crítico, yo les voy a hablar sobre las ventajas que tenemos con el pensamiento crítico y algunos cuestionamientos sobre el mismo. Un ejemplo claro de la aplicación del pensamiento crítico es cuando un abogado revisa la evidencia de un proceso y diseña una estrategia, de acuerdo a todas las evidencias revisadas, diseña una estrategia para poder ganar el caso. Otra aplicación del pensamiento crítico se puede ver cuando nosotros nos encontramos comprando algo, por ejemplo, un vehículo. Cuando nosotros nos encontramos
comprando un vehículo, analizamos varios factores. Uno de esos factores son las características técnicas del vehículo, donde analizamos de qué año fue fabricado, qué modelo es, qué marca, cuánto de combustible me consume, qué color es, tiene garantía, no tiene garantía. Entonces son varios factores que nos van a permitir analizar a la hora de comprar un vehículo. Entonces el pensamiento crítico nos ayuda a tomar la decisión más correcta para que después no podamos arrepentirnos de esas decisiones. Bien, pasando a lo que son las ventajas del pensamiento crítico, yo les voy a hablar sobre cómo el pensamiento crítico hay que estimularlo, leyendo libros, viendo películas, formando un pensamiento propio y no dejar que la sociedad decida por nosotros. Entonces el pensamiento crítico nos va a ayudar a cambiar como personas y permitirá que nuestro cerebro crezca. Al mismo tiempo, el pensamiento crítico nos ayudará a tomar las decisiones más correctas en determinados tiempos. O sea, ¿a qué me voy? A que el pensamiento crítico nos va a ayudar a decidir cómo nosotros vamos a actuar en cierto momento extremo, ¿no? Por así decirlo, donde nuestra moral y nuestra ética nos atormentan con miles de preguntas. Bien, ahora pasando a lo que es el cuestionamiento del pensamiento crítico, una de las características de alguien que tiene inclinaciones naturales hacia el pensamiento crítico es el hecho de cuestionar todo lo que está haciendo y tiene toda la curiosidad por saber qué es lo que está pasando. Es por eso que esta persona comienza a cuestionar todo y reflexiona sobre los resultados que se obtienen en búsqueda del conocimiento. Para que una persona sea bastante curiosa, debe haber existido una estimulación desde niño, ¿no? donde se le enseñe a que no está mal preguntar, ¿no? Si tiene alguna curiosidad y incentivarlo a que él pueda informarse constantemente. El cuestionamiento, el pensamiento crítico te ayuda a reflexionar sobre algo que ya está resuelto, ¿no? Analizando si esto ya está resuelto. No hay una forma que sea más completa y más sencilla. Por ejemplo, la programación de una línea de producción, ¿no? Entonces nosotros ahí podemos analizar algo que ya está resuelto, pero como una persona, un estudiante, un profesional competente, analiza esa línea de producción y puede decir, esto se puede hacer de una forma más sencilla, ¿no? Y optimizar recursos. Entonces el pensamiento crítico nos ayuda a tomar las decisiones más correctas y eficientes. Gracias al pensamiento crítico se supo que la Tierra no era plana, sino redonda, y que la misma Tierra gira sobre el Sol y ella rota sobre sí misma. Ahora vamos a hablar sobre las habilidades del pensamiento crítico. Estas habilidades pueden ser análisis, comunicación, creatividad, mente abierta y resolución de problemas. El análisis es una parte del pensamiento crítico, cual es la capacidad de examinar cuidadosamente algo, ya sea una información, documentos, textos. Las personas que tienen esta habilidad analítica pueden examinar la información, pueden comprender y pueden explicar adecuadamente a las demás implicaciones de esta información. La comunicación es un papel muy importante a la hora del pensamiento crítico, ya que si yo quiero resolver un problema muy complejo, necesito la comunicación y la integración de varias personas para poder analizar y poder tomar acciones sobre el problema. A la hora de hablar de pensamiento crítico, también hablamos de lo que es innovación y creatividad. Por eso es muy importante poder encontrar una solución que nadie jamás haya pensado antes, ser muy creativos y poder innovar. El pensar críticamente debe ser capaz de dejar de lado cualquier suposición y simplemente analizar la información que recibe. Necesita ser objetivo y poder evaluar las ideas sin prejuicios. La resolución de problemas es otra habilidad del pensamiento crítico, que implica que nosotros podamos analizar un problema, generemos e implementemos una solución y que podamos evaluar el éxito de nuestro plan. Llegando a la parte final de lo que es el pensamiento crítico, déjenme decirles que el enseñar a pensar críticamente es el objetivo de la educación de un primer mundo. Sin pensamiento crítico nosotros no somos nada. Es por esta razón que nosotros queremos cambiar lo que es el triángulo del pensamiento crítico de años anteriores, donde nos enseñaban a repetir, a memorizar y a escupir todos nuestros conocimientos.
por el nuevo triángulo del pensamiento crítico del siglo XXI. Piensa, adapta